Buenas noches, buenas tardes, buenos días, muchachada, dependiendo del lugar del mundo donde estén, por supuesto, y si lo están viendo en vivo o en directo, vamos a hacer una charla con la licenciada en nutrición Rosario Casal. Está acá. ¿Qué haces, ¿Cómo estás, Colo? Rosario? ¿Cómo Un estás? ¿Todo placer bien? de vuelta encontrarnos. Sí, la verdad que sí, mira, la gente te aplaude. Hay aplausos por ahí, de fondo, efectos de aplauso. Hace mucho que no hacíamos una charla en vivo y creo que una de las últimas que hicimos fue en una post-carrera. Hoy tenemos Cierto, por Patagonia, lo habíamos charlado, ¿verdad? claro, hoy tenemos una pre-carrera, tenemos la previa de la media maratón de Buenos Aires, que yo, si no saco mal la cuenta, yo no creo que en toda Latinoamérica haya una carrera de una sola distancia más grande que esta. Hablo de Latinoamérica completa, ¿no? Desde México hasta Argentina. Creo que no tengo conocimiento que haya una. Son 31.000 corredores, pero en una sola distancia, ¿sí? Porque, por ejemplo, media maratón de Bogotá por ahí tiene un número bastante importante, pero en diferentes distancias, ¿no? Hay 21, 10 y creo que hay un 5 también, pero 21 y 10 seguro ese día. Y acá estamos hablando de una única distancia, así que muy convocante. Viene mucha gente también de otros países, una carrera que moviliza mucho y también tiene muchos debutantes, ¿no? En la distancia, así que especialmente creo para los que están haciendo sus primeras armas en esta distancia o quienes van a debutar, creo que la información que vamos a brindar hoy es útil, ¿no? Hablamos de nutrición, hablamos de previa, los días previos, durante la carrera y después, ¿no? Exacto. Y hablamos de nutrición y hablamos también de hidratación, Colo. Bien, perfecto. Sí, es increíble la cantidad de debutantes. Yo vengo dando algunas charlas. Bueno, mañana también me toca, no, el viernes me toca también estar con los chicos de maratón en el streaming. Hay muchos debutantes. Me ha tocado dar charlas bastante multitudinarias y bueno, nada, esperemos que esta información sea útil, concreta, precisa y que se lleven herramientas para el fin de semana. Perfecto. Bueno, ya veo que hay gente conectada de Brasil, de muchos lugares. Dejen, si quieren, mensajes de dónde están viendo esto. Y sepan que también esto queda grabado ahí, así que lo pueden ver si se lo pierden o si tienen que ir, después lo pueden repasar, porque va a ser una charla con mucha información interesante, como digo, para quienes vayan a correr el domingo y si no, para otra carrera que vayan a correr. Especialmente vamos a hablar de 21K, ¿no? De lo que es la distancia 21, que tiene sus secretos y sus técnicas aparte, ¿no? Como toda distancia. Después, bueno, como siempre decimos, Rosario, hablamos de cosas muy genéricas, como medio como para todo el mundo. No hay como un sastre que te haga tu traje a medida, y para eso Rosario y su equipo están atendiendo. Les pasamos ahí el dato, ahí tienen el arroba del consultorio. Sí, que tenemos hoy 11 sedes ya en diferentes Mirá. partes del país, así que contáctense a Central que los vamos derivando, depende de dónde estén. Y otra Pero cosa bueno, que es bueno lo que siempre... decís, Polo. Yo vengo aclarando mucho como que es muy difícil para mí poder ir a lo particular porque no los conozco, porque no sé cómo vienen Claro. comiendo, no sé los tiempos que hacen, no sé qué estómago tienen, no sé su composición. Y si realmente, y esto siempre lo tiro en chiste, que si realmente les doy consejos como muy personalizados sin conocernos, descrean y no vengan conmigo porque sería muy falta de mi criterio. Claro, bueno, y a mí me parece interesante que creo que yo percibo que se está aprendiendo mucho esto, que, a ver, yo que ya soy viejo, digamos, ya hace 28 años que estoy en esto, del 98 que corro, y veo que antes era como, bueno, la nutrición, que sea lo que tenga que ser, y cada vez más los corredores, hasta los más amateurs de todos, los más principiantes, estamos entendiendo lo importante que es tener un entrenador y tener un nutricionista o un nutricionista, o sea, que entrenar los músculos, el corazón y los pulmones y entrenar la tripa, o sea, tener todo. Y no sé si lo percibís vos también, ¿no? Pero me parece que año tras año estamos entendiéndolo. Y lo vemos, ¿sabes cuándo? Por ejemplo, empezamos a tomar cada vez más conciencia cuando vemos que los profesionales están ahí hilando y cuando la pegan con la nutrición, como pasó en abril. Pasó en Londres, que fue tremendo, todo el mundo hablaba de lo que había hecho el Elite de Londres, que ha hecho su marca personal y Por supuesto que van a decir, no, pero no es solamente la nutrición, no, pero que la nutrición influye muchísimo. Y influye mucho estas cosas. De hecho, lo que suelo decir es, el humano es siempre el mismo, o sea, somos los mismos genes que tenía
Bikila y que corrían, digamos, que Bikila corría descalzo, corría comiendo una naranja y tomando un poco de agua. Claro, está bien, y corría igual, sí, era buenísimo, pero hacía 2 horas 15. Hoy con 2 horas 15, en una maratón, digamos, de estas grandes, no sé, entras en el puesto 20, 30, o sea, y en ese momento era récord mundial, o sea, y genéticamente somos lo mismo, no cambiamos, no es que hace 50, 60 años teníamos otros genes, éramos diferentes. Entonces, todas estas cosas como la nutrición, como las estrategias de entrenamiento, el calzado también, ¿no? Como el que calzado, el entrenamiento, son cosas que van haciendo que de las 2 horas 15 de hace 60 años, que era el récord mundial, pasemos a abajo de 2 horas, ¿no? Que estemos limando 16 minutos y no sabemos a dónde va a terminar esto. Entonces, es importante, por supuesto que lo más importante es el indio primero, pero después ese indio lo vas equipando mejor y vas siendo un indio mucho más eficiente. Y de eso se trata, ¿no? La nutrición, y está bueno que así sea, y sepan esto, toda la información que puedan tener, absórbanla, y es súper importante tener un nutricionista, un equipo de nutricionistas, como en el caso de Rosario, que es un equipo de gente, y nutricionistas deportivos, ¿sí? Porque nutricionistas es como muy genérico, ¿no? Y por ahí la nutrición, cuando no está adaptada al deporte o a nuestro deporte, es más genérica, entonces te van a decir, bueno, balancea un poco y no tienen en cuenta los requerimientos de los que hacemos este tipo de deportes, que son totalmente diferentes. Así que, nutricionistas deportivos, y es más, y el caso de Rosario a mí me parece uno de los... Hay un montón de gente, ¿no? Que como Rosario, que van a decir, no, yo también, pero Rosario tiene el hecho de que corre y que es nutricionista, entonces está bueno eso, ¿no? No, gracias. Estoy anotada en la maratón, así que me ¿Vas a correr? ¿Y los 21 lo corres o no? No, porque trabajamos, nosotros estamos ahí 21. en Los 42 de Buenos Aires sí. Sí, en la 21 podemos poner stand, así que no puedo con todo, pero la maratón, bueno, va a ser mi segunda edición, así que ahí estaremos. Perfecto, bueno. Ahí tendrían entonces, Rosario, anoten la cuenta de Instagram y hagan consultas, todo lo que quieran, que la verdad que vale la pena, y se van a dar cuenta cómo el rendimiento, las experiencias como corredores van a ir mejorando cuando acomoden esa parte que muchos todavía la dejan librada de pasar. Visible, ¿no? Darle bola al descanso también y a la hidratación que vamos a hablar hoy. Totalmente. Como decíamos con Colo, la idea es que se lleven herramientas concretas y, bueno, nada, que lo que charlemos hoy que sea útil. Si querés, Colo, arrancamos. Dale, arrancamos. Bueno, lo dejo en tus manos, que sos la... presentando, si querés, la que dice 24 horas y empezamos por la previa. Bueno, bien, ¿qué es lo que vamos a ir hablando hoy? Vos, Colo, andame interrumpiendo y me vas preguntando también, ¿no? Soy especialista en interrumpir gente, así que dale. Vos sos el periodista acá. ¿Cuál es el objetivo de la carga de hidratos? Nosotros hablamos de los 24 horas antes, llenar un poco lo que son los depósitos de energía. Yo voy a ir agregando cosas a la filmina, no la tengo más que nada de modelo para los que quieren ir leyendo. Pero nosotros buscamos que los días previos la alimentación se diferencie. Lo ideal es que uno venga consumiendo alimentos variados, ¿no? Alimentos variados, fuente de energía, fuente de proteína, fuente de verdura. Entonces, con esa alimentación variada, en una distancia 21K, con 24, a lo sumo 48 horas antes, sería más que suficiente diferenciar la alimentación. ¿De qué depende esa carga de hidratos, esas 24, esas 48? Depende de la distancia. En una 21K, como decía recién, 24, 48 está más que bien. Yo por lo general trabajo con 24 con mis pacientes, pero si uno va a correr 42, por ejemplo, ya uno trabaja ya con 48 horas antes de la carga de hidratos, la famosa carga de hidratos, que vamos a ver en qué consiste. Y si fuera una ultra, o si fuera un half, o si fuera un full, 72 horas antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Bueno, ahí yo siempre aclaro, hay 4 conceptos importantes. Lo primero que quiero es mejorar el confort gástrico. Yo quiero que mi deportista llegue liviano, cómodo, que haya podido ir al baño, que tenga el tanque de nafta lleno, que lleve con energía. Entonces, para eso lo que quiero es bajar la fibra. Bajar la fibra, más que nada, es bajar alimentos que sean integrales, pan integral, arroz integral, fideos integrales, alto consumo de frutas, alto consumo de vegetales de hoja verde, tal cual. Eso es lo que buscamos bajar. Bajar el consumo de proteínas, más bien hago referencia a lo que son las carnes rojas, porque es lo que más demora la digestión. Bajar el consumo de grasas, como puede ser manteca o crema, porque también demora el vacío gástrico, el alimento permanece más tiempo en el estómago, y subir los alimentos fuente de energía, papa, batata, arroz, boniato, fideos. Por eso es que uno tiende a colocar alimentos más blancos.
Pero también siempre aclaro, Colo, y me ha pasado con algunos pacientes, 2 cosas sobre esto, que ahora vamos a ver algunos tipos de plato. Uno es, más no es mejor, y me ha pasado con muchos pacientes, es que duplican plato o repiten porción y terminan recontra hinchados previo a la carrera y terminan molestos, no se sienten cómodos a la hora de largar. Y también me pasa con otros que tienden a constiparse, es que si volcamos todo muy blanco, entran constipados a la carrera y después se terminan descomponiendo por los nervios, por el impacto, por los más explosivos. Entonces, si alguno de los que está escuchando tiende a constiparse, no baje tanto la fibra, si mantenga un mínimo de fruta, de verdura, de algo integral, para asegurarse que va al baño antes de la carrera, ¿sí? Que en el momento de la carrera uno haya ido al baño antes y no tenga ningún tipo de malestar, ¿no? Porque eso lo va a terminar acentuando. Polo, si querés pasar a la próxima y... Sí, déjame agregar una cosita, Rosario, para redondear un poquito el concepto del tanque lleno. Nuestro cuerpo, para este tipo de actividades, como correr una carrera de resistencia, que es un 21K, tiene diferentes sustratos energéticos, principalmente las grasas y los carbohidratos, pero va a priorizar los carbohidratos. O sea, cuando tu cuerpo no tiene los suficientes carbohidratos guardados o que no está consumiendo, va a ir a utilizar las grasas, que hemos escuchado un montón de veces que es un combustible eficiente, y ojo con eso, es eficiente porque dura más tiempo, pero no es eficiente en cuanto a performance, ¿sí? Cuando tu cuerpo funciona a grasa, funciona como medio lento, ¿no? Medio con el freno de mano puesto. Y lo que queremos el día de la carrera es funcionar rápido. Y para eso, el combustible prioritario son los carbohidratos. Y lo que hablamos de tanque lleno es acumular carbohidratos, que los acumulamos en forma de glucógeno en nuestros músculos, llenando el tanque. Como decía Rosario, este tanque no es infinito, ¿no? Yo no puedo comerme 5 platos de pasta, entonces tengo energía para correr 3 horas. Lamentablemente no funciona así. Ojalá, sería hermoso, ¿no? Entonces yo corro y no me tengo que comer nada en la carrera y está todo perfecto. Tenemos un tanque que se puede llenar y hasta ahí llega, que más o menos, dependiendo de varios factores, nos va a servir muy genéricamente para la primera hora de carrera, más o menos, ¿no? Sí, hora y media. Menos, tal vez. Un poco menos. Claro, depende el tiempo al que vaya. Esto siempre lo decimos con el cole. Es como el auto. Cuanto más rápido uno va, más funde, digamos, ese combustible. Y hay que física, depende de varios, pero más o menos en promedio. Por eso, de hecho, sí. si agarras cualquier gel energético, dicen 1 cada 45 minutos, cada 1 hora, y es por eso, es cuando se te va vaciando, digamos, el tanque y lo va llenando. Entonces, en una carrera de 10 kilómetros, salís con el tanque lleno, llegás con el tanque casi lleno, no casi lleno, pero sin vaciarse, quiero decir. Por eso no comemos nada en general durante una carrera de 10 kilómetros, pero los 21 ya es otra cosa, porque si nadie, salvo los primeros, no hacemos la carrera en 1 hora, entonces tenemos que recargar el tanque de combustible, y es lo que vamos a hablar después, no me adelanto ahora, ¿no? Pero para que se entienda esto, de lo que estamos hablando ahora es partir con el tanque lleno, ¿sí? Y ese tanque los va llenando los días previos con esto de ir armando tu plato, que es lo que viene ahora, de una forma diferente. No comiendo 5 platos de pasta, porque no sirve para nada eso. Es como si vas a la estación de servicio y le decías al playero, poneme 200 litros. No, maestro, tu tanque tiene para 50. Ponele 200. Bueno, le pone 200, se va a rebalsar todo y va a tener tu costo también eso. Entonces no tiene sentido. Por eso es armar el plato de una forma diferente. ¿No, Rosario? Exacto, que ahora lo vamos a ir viendo en la próxima Filmina, Colo, ahí yo lo voy a explicar un poco más en detalle. Entonces, supónganse el sábado 22, más que nada diferenciar lo que son las comidas de almuerzo y cena. El objetivo es que ese plato de almuerzo, por ejemplo, tenga la mitad del plato arroz blanco, fideos. Siempre aclaro también porque a veces están los celíacos que me preguntan, y si yo soy celíaca, no pasa nada. Arroz, fideos de arroz, polenta, batata, boniato, digamos, eso corre para todo el mundo. Y la otra mitad del plato, algún omelette, pollo, pescado, ¿no? Evitar ahí la carne roja. Para los que son vegetarianos, un omelette, que son ovolácteos, ¿no? Un omelette va muy bien, el tofu va muy bien, la soja texturizada, digamos, las proteínas de origen vegetal se digieren bastante rápido, así que no hay ningún problema. La quinoa también me gusta mucho. Exacto, tofu, soja texturizada, quinoa, medallones de lentejas, falafel, lo que le quieran colocar, que va a estar muy bien también. Y a la noche, directamente, hacer el famoso plato que, y esto también siempre lo digo medio en chiste, como que parece que los nutris no somos creativos, que siempre tenemos las mismas opciones, pero en realidad
un plato de fideos, un plato de polenta, un plato de arroz, con aceite y queso, con fileto, digamos, termina siendo un rockstar previo a la carrera, porque es alta energía, se digiere rápido y eso es lo que quiero yo al momento de llegar a la carrera, que ahora vamos a ver cómo plantear el desayuno. Entonces, buscar que ese almuerzo acompañe con un poquito de proteína de fácil digestión y ya a la noche completo El con almuerzo previo. Hay un par de preguntas, Rosario, acá. plum. Saludos a mi amigo Gasti, que está por acá, y gente que pregunta desde México si para los 21K son 24 horas, ¿cuántos días antes para un 42? Por eso decía, 48 horas más o menos. Bien. 48 horas para un 42 y un poquito, y si es una ultra, un 72 horas, ¿no? Eso también yo siempre aclaro que depende de la alimentación que vayan teniendo, ¿no? Si ustedes vienen con una alimentación variada, con 24 horas, con levantar un poco las 24 horas va a estar bien. Si vienen con una alimentación más proteica, que en realidad no deberían, si corren, siempre acompañar con una base de hidratos, pero supónganse que vienen con una alimentación más proteica, bueno, 48 horas antes podría ser un beneficio levantar el Bien. aporte de carbono. Entonces, por un lado, trabajar la carga el día anterior, pero algo que es importante entonces es, primero, fijarse si tienden a constiparse, de no bajar al 100% la verdura o la fruta o lo integral. Y por otro lado, más no es mejor y tampoco la idea es que terminen recontra saturados y molestos e incómodos. Pero algo más Perfecto. también en cuenta en la previa, la hidratación, ¿sí? Bien. A mí siempre me gusta resaltar la hidratación, porque parece como que la alimentación va siempre, inclusive en la carrera, y de la hidratación me olvido. Y no se olvide que la hidratación es uno de los 4 pilares del rendimiento deportivo, tan importante como la alimentación. Sí, sí, sí. Lo que venimos encontrando, yo creo que en los últimos años se le está dando bastante más importancia, pero venimos encontrando mucho deportista sobrehidratado, ¿sí? O con muchísimo aporte. Sobrehidratado, mirá. Sí, el año pasado, Colo, hicimos en la Expo, esto se los cuento a todos porque me pareció espectacular el resultado. En la Expo del 21K, el sábado, precisamente, cuando el corredor iba a buscar el kit en la acreditación, pasaba por nuestro stand, que estábamos ahí en Parque Sarmiento, y orinaba en un vaso que le dábamos, venía con el vasito, nosotros poníamos una gota de su orina en un instrumento y medíamos mediante el refractómetro el grado de hidratación que tenía el día anterior el deportista a través de la orina. Y de 350 personas que pasaron, el 70% estaba sobrehidratado. Mirá Eso que vos. quiere decir que tenía un alto consumo de agua, que no estaba acompañando con nada de electrolitos, y eso hace, que eso también siempre lo aclaro, que más no es mejor, ¿no? Y eso hace que el sodio que está en el plasma se diluya con tanto contenido líquido. Y eso da lo que se llama un estado de hiponatremia. Hipo bajo, natremia sodio. Y eso genera los mismos síntomas de un estado de deshidratación. Uno puede entrar a la carrera con náuseas, con vómitos, con debilidad, con un poco de migraña. Entonces, importante el día anterior. Ingesta líquido, no excesiva, más o menos como una cálcula rápido, 30 mililitros por kilo de peso, pero acompañarlo con electrolitos también, ¿no? Y por ejemplo, puede ser que ustedes tomen medio litro de isotónica, ¿sí? O de que puedan acompañar también las comidas con un poquito más de sal de lo que venían haciendo los días anteriores. Entonces, Bien. ten en cuenta también hidratación y aporte de sales o electrolitos. Bien, acá hay unas preguntitas más. Ahora porque me perdí, se me dejó para arriba, ahí va. ¿Cuántos gramos, pregunta Leo, de carbohidratos se deberían comer en la carga antes de una maratón? Como algo genérico, ¿no? Sí, por lo general uno va levantando de a 1 gramo por día, ¿no? Entonces, si uno viene, imagínense, a razón, comer variado, es más comer entre 4 o 5. Si uno tiene un alto consumo de hidrato de carbono, más o menos llega a 6 gramos por kilo de peso. Lo que se busca, supónganse en un promedio que anda entre 4 y 5, es subir 1 gramo más al día siguiente la ingesta de hidrato de carbono. Es muy técnico el dato, por eso tampoco me quiero meter ahí. Si uno tiene mala tolerancia, la progresión es de 0,5 gramos por kilo de peso. Pero bueno, lo que yo siempre digo en consultorio, más que ponerme técnica con el paciente que por ahí no me termina entendiendo, es subir gradual, ¿no? Subir gradual porque ya eso nos va a ayudar a que las reservas se llenen un poco más. Bien, acá otra pregunta de Belén respecto a la baja de fibra. Si es 48 horas antes de la carrera hay que empezar a bajar. Volvamos otra vez a decir lo mismo, esto queda grabado y ya hemos hablado un poquito antes que el tema de la fibra es que hace todo más lento, ¿no? Hemos escuchamos todo el tiempo que la fibra es súper buena,
que es útil, que necesitamos fibra, los alimentos integrales, y es verdad, pero un par de días antes de la carrera, la idea es empezar a bajarla y nivelar el día antes de la carrera, porque sí es buena para el resto del año, pero para esos días nos va a hacer la digestión más lenta y la idea es que tengamos un poquito más de velocidad. Que no haya incomodidad intestinal ni gástrica también. Pero Y siempre... nos sacamos con la panza llena, ¿no? Sí con los depósitos de glucógeno llenos, pero no dentro de la tripa, ¿no? Que debería estar lo más vacío posible para que no tengamos molestias o necesidad de parar al baño después. Exacto. Pero por eso, siempre decimos contextualizar. Exacto, sí, por eso. Pero bueno, ahí está la confusión, o sea, no quiere decir que la fibra no sea buena, al contrario, es buenísima. Para el resto de la semana, para el lunes, martes, miércoles, para el resto del año, si querés. Pero excelente, días previos, tenemos minerales. Las frutas, la verdura, es todo genial y está buenísimo. Los granos enteros, las legumbres, todo buenísimo y fantástico, súper recomendable, pero para estos días mejor evitarlos y tratar de ir a los carbohidratos más simples. Por eso el típico plato de espagueti con un poquito de aceite y nada más, lo más simple posible, que es lo que el cuerpo digiere más rápido. Y un tema que no es menor, Rosario, que es que los nervios previos a la carrera, que en algunos casos son más, otros menos, pero siempre están, también juegan ahí. Entonces lo que normalmente digerimos bien, pero si yo como esto siempre, no, ahora no, porque es probable que ese muslo de pollo que te comís siempre y no te hace nada, en la noche previa a la carrera te quede medio dando vuelta. Entonces, la idea sería tratar de evitar o minimizar esos riesgos, ¿no? Sí, mejorar el confort gastrointestinal, ¿no? Que es así, ese es el objetivo y se hace solamente el día anterior. Uno cuando habla de objetivos de nutrición deportiva, uno habla de salud, de estética y de rendimiento. Y cuando estamos cerca de la carrera, el día anterior, en el durante carrera, nos vamos a meter directamente en rendimiento. Por eso a veces algunos nos dicen, vos estás recomendando que geles. No, yo no estoy recomendando geles en la vida diaria, ni tampoco el consumo excesivo de alimentos blancos. Estoy contextualizando que el día previo a la carrera y el durante carrera los vamos a colocar solo ahí, porque ahí sí son un beneficio. En el resto de la semana trabajamos con calidad, ¿sí? Y con salud. Y otra pregunta respecto a los geles, que hay alguien que preguntaba acá, decía, nunca comí geles, necesito hacer una adaptación o acostumbrarme. Sí, lógicamente que sí, porque primero, no solamente a los geles, ¿no? Sino al hecho de poder correr y comer, o digerir, mejor dicho, comer come cualquiera, el tema es que después pueda asimilarse eso, durante la carrera, mientras vas corriendo, cosa que nuestro cuerpo naturalmente no sabe cómo hacerlo. Y yo insisto siempre con este ejemplo, no existe ningún animal en estado salvaje en el mundo que coma y corra al mismo tiempo. O sea, el animal come, caza o come lo que tiene, después corre para seguir cazando, come, o sea, no va comiendo. Nuestros antepasados lo mismo, no me imagino a un neandertal cazando un antílope mientras iba comiendo una pata y iba corriendo, o sea parás, comés, digerís, después seguís. Y nuestro cuerpo no evolucionó así, entonces no sabe cómo hacerlo. Y bueno, ahí es más técnico el tema, entran conflictos de intereses, a dónde manda más recursos, si a las piernas o al aparato digestivo. Y como entiende todavía que estamos corriendo porque atrás nos viene corriendo una amenaza, como pasó durante el 99% de la historia de la humanidad, o sea, estamos ahora en la línea del tiempo, en una milésima de milímetro nada, durante toda la humanidad, durante 12.000 años evolucionamos corriendo para escaparnos de peligros. Entonces nuestro cuerpo, nuestro cerebro, mejor dicho, sigue pensando que estamos en un peligro, no se da cuenta que estamos en una media maratón y que estamos divirtiéndonos y pasándola bien. Entonces, ¿qué hace? Naturalmente, si no trabajás esto y no entrenás a tu aparato digestivo, va a cortar todos los recursos de la parte digestiva porque tiene que darle prioridad a las piernas para escapar, ¿no? Para sobrevivir. Entonces hay que acostumbrarlo, hay que hacer un trabajo, así sea comer geles, o sea comer membrillos, o sea comer frutas. Lo más normal es que te cueste un montón al principio, pero bueno, para eso está la nutria. Y que también son dulces, digamos, son dulces y el sabor dulce no siempre le gusta a todo el mundo y hay diferentes marcas con diferentes calidades, hay marcas que son más líquidas, hay marcas que tienen sabores neutros, entonces también todo eso se prueba. Yo siempre digo que en mi caso yo le sigo dando revancha al gel, pero la realidad es que me empalaba mucho, lo sigo probando igual, pero bueno, yo voy más con membrillos, entonces tampoco casarnos con el gel
es una alternativa, es la Sí, alternativa como rock en calle, es lo más cómodo, lo más práctico, pero también esto es individualizar y personalizar, como siempre decimos con el colo, y capaz que o no es la marca, o no es ese gel, sí, o sí, es un sí. membrillo, o es un dátil, Sí, sí, por o ejemplo, en el trail hay gente que está tomando mucho, hacen el arroz, ¿viste? El arroz el más barato de todos, el grano un largo, tipo ese de que se granita desarma Napolitan. bastante, bien pasado, bien líquido, mini pimer, licuadora con miel. Entonces, arroz con miel y lo ponen en el sospa y le funciona eso, y bueno, el que le funciona va perfecto. Entonces, son otras El formas de comer. El trail nos permite muchas opciones, ¿no? Pero digo, Claro, en calle el gel hay que probarlo y también hay que probar esto de la tolerancia, porque a veces tanto sí, azúcar de golpe no a todo el sí, mundo sí. le cae bien y hay gente que le cae bárbaro y no pasa nada, pero por eso están los fondos previos a Sí, la carrera para probarlos también. exacto. Y probarlos corriendo, porque el cuerpo se comporta de una forma mientras estás corriendo y otra cuando estás en estado sedentario. No solamente con todo esto que dice Rosario, que es cierto, pero es más complejo todavía. Hay cosas que cuando estás sentado funcionan de una forma, cuando estás en estado sedentario, y cuando estás en estado de estrés físico, como corriendo una carrera, funcionan diferente. Entonces hay que probarlos en los entrenamientos, se prueban por esto. Es más complejo, pero no nos quiero desviar ahora del tema, pero hay que probarlos en los entrenamientos, por eso también cada, cada rodaje, especialmente de los domingos, es una oportunidad De probar, de, de de testearse probar también. y de educar al cuerpo, más allá de que ya los probé. Bueno, seguí, que tu cuerpo se acostumbre, que aprenda cómo digerir mientras comes primero, mientras corres, y segundo, que encuentres ese gel o ese membrillo o lo que sea que mejor te cae a vos, el que mejor te va, y vayas probando y educando al cuerpo, ¿no? Pero es un trabajo que es como el entrenamiento de las piernas. Hay quienes dicen por ahí que no, el fondo del domingo no es el mejor entrenamiento para eso, porque en el fondo vas despacio y después en la carrera vas rápido. Bueno, por eso es relativo, depende del tipo de corredor que sea. Hay gente que no corre rápido en la carrera tampoco, que va a un ritmo más en zonas más bajas. Pero hay que usarlo como para ver la tolerancia, ¿no? Aunque en la Claro, carrera exacto, tenemos más, yo muchos de mis corredores, no sé, los mando a probar más dosis de cafeína, aunque su fondo sea más corto, pero porque yo sé en la carrera vamos a llegar a esa dosis, entonces necesito ver la sí, tolerancia. Digamos, exacto. se tendría que aprovechar ese fondo con eso. Y una estrategia piola para los que por ahí el gel les empalaga un poco la boca es acercarse lo próximo al puesto, que si querés, Colo, podemos poner la filmina de estudiar el mapa, de entender un poco dónde van a estar los puestos y tomar el gel el kilómetro antes. Entonces, los puestos, por ejemplo, Exacto. en lo que son los 21K, este mapa lo tiene Maratón en la página web, lo tiene también en el Instagram. Los puestos en una carrera de calle, al menos en Argentina, están cada 5 kilómetros los puestos de agua y se van a dar botellas de 500. Después va a haber Sí, 4 puestos de isotónica, que son generalmente en los números impares, que va a estar Gatorade con vasos, y después va a haber un puesto de fruta. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo acá? A ver, hay toda una estrategia de nutrición, que ahora la vamos a hablar, pero también hay una estrategia de hidratación. Empiezo por la estrategia de hidratación. Saber dónde van a estar los puestos. Entonces, lo ideal es esto de entender que cada 5 kilómetros va a haber un puesto de agua. Entonces, por lo general, los puestos de agua están del lado derecho. Las islas están del lado derecho. A veces pasa que están del derecho a izquierdo y a veces pasa que están del izquierdo. Sean vivos para en el kilómetro 4, en el kilómetro 9, en el kilómetro anterior, empezar a ver para dónde está la cartelería y tirarme para el lado donde esté, porque al principio, sobre todo, hasta que se libera un poco, se hace como un embudo y se aglomera la gente. Entonces, si van a consumir algún gel, mi recomendación es que lo consuman 1 o 2 kilómetros antes del puesto, cosa que cuando lleguen al puesto terminen de bajarlo con agua. Con respecto ujú, al agua, uno busca que el requerimiento por hora en calle, que es muy difícil cubrir por ahí, yo siempre en trail digo, bueno, un soft por hora, lo que serían 500 mililitros por hora, es muy difícil en calle cubrir eso. Entonces, por lo menos intentar que el mínimo sean 300 mililitros, el mínimo, ¿no? De ingesta por hora. Entonces, obvio que esto va a depender del clima, va a depender si ese deportista transpira un montón. Bueno, la idea es que ingiera más, ¿no? Pero vamos a intentar que sea el mínimo porque hay también deportistas que no consumen nada. Si son 300 mililitros y yo sé que va a haber botellas, yo lo que tengo que intentar es tomar el primer tercio de la botella hasta que aparezca la etiqueta, digamos. Entonces yo en el kilómetro 5 tomo esa porción, en el kilómetro 10 también, y me aseguré mi ingesta mínima. Hay quienes prefieren agarrar en el kilómetro 5 la botella y transportarla
otros 10 kilómetros. Entonces yo sé que durante 10 kilómetros consumí medio litro y del kilómetro 15 al kilómetro hasta que terminé consumir otro medio litro. Entonces son dos opciones distintas. O tomo un tercio de botella en cada puesto al que paso, cada 5 kilómetros, o transporto botella cada 10 kilómetros. Pero la idea es que ustedes puedan recurrir al líquido. Y con respecto al resto de los puestos, yo siempre recomiendo es no debuten. La realidad es que si ustedes no probaron Gatorade y no probaron frutas, no es el momento de probar la carrera con los nervios, con todos los factores que van a estar jugando ahí a favor o en contra. Pero sí tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes salieron a mayor ritmo del que habían planificado, ¿sí? Van a buscar personal best y fue mucho más todavía, y quemaron un poco de motores y no se llevaron un plan B de suplementación y vienen bien a nivel gástrico, a nivel intestinal, ahí sí recurran al puesto, porque entonces se van a quedar sin nafta y no van a poder darle el sprint final ni progresar. Ahora, por el contrario, si ustedes vienen medio incómodos gastrointestinalmente y tenían planificado, no sé, imagínense, geles cada 40 minutos, y en vez de sacarlos y decir, che, en la carrera no voy a poner ningún gel porque no vengo bien, espacien la toma. Además de bajar un poco el ritmo, que eso mejora el confort, espacien la toma. Y en vez de tomarlo cada 40 minutos, lo toman cada 1 hora. Pero por lo menos metieron un gel a la mitad de carrera. Entonces, miren el mapa, direccionen hacia dónde va el puesto, tomen ese primer tercio y eviten recurrir a cosas que no probaron, a no ser que vengan muy bien, que le falte energía y que eso los ayude a reabastecer esa energía y no perder rendimiento deportivo. Exacto, perfecto, perfecto. Yo personalmente veo demasiado, pero esto es muy personal, comer el gel tanto tiempo antes. Yo lo que hago es, lo tengo ahí en la manito, me estoy viendo, y cuando ya diviso el puesto, 500 metros antes, 400 metros, ya empezás a ver que viene el puesto, o hasta un poco menos, porque es rápido comer el gel. Pelo digamos, la tapita, como rápido, y ya sí llegué al puesto con el gel ya comido. Ahí generalmente para tirar basura, tiro la basura, agarro tu vasito y tomo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando tomo mucho antes, corro el riesgo de quedarme medio ahogado, ¿viste? Como te agarras todo. Sí, o a veces como que te ahogás, ¿viste? Con el propio gel, como es pastoso, por ahí como que no lo tragas bien. Me ha pasado estar tosiendo hasta llegar al puesto, a tomar agua, y es eterno. 2 kilómetros son a ritmo promedio de un corredor bien el montón, son 10, 11 minutos más o menos para que corra 5:30, ¿no? Y ahora para que quede más lento pueden ser una eternidad. Entonces, pero eso lo regula cada uno, va a gusto. Sí está bueno tenerlo al mapita, como dice Rosario, y saber de tomar antes y no que te agarre de sorpresa, ¿no? Y hay una cosa que a mí me gustó mucho, que lo vi en la maratón de Tokio, no lo vi en ningún otro lado. Me parece una súper idea, súper implementable, porque no tiene un costo, digamos, elevado. Hasta puede ser estrategia de marketing para las marcas de hidratación, ¿no? Que están en las carreras, sea Gatorade, Power, quien esté, Sierra de los Padres, quien esté. Ponen banderas en Tokio, en la maratón. Como los puestos son largos, el corredor no sabe si el puesto de abastecimiento, especialmente los primeros, pues después se repite la modalidad, ¿no? Si tiene 3 metros, 5, 10, 50 o 100 metros. Entonces todo el mundo agarra al principio. Lo que hacen en Tokio es ponen banderas con números en cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, y vos la vas viendo la bandera, y eso está buenísimo. Yo en su momento se lo quise acercar a la gente de media maratón y maratón de Buenos Aires, nunca me dieron ni 5 de pelota, pero me parece una buena. En todas las carreras, viste, como que van al primero y después queda todo libre, eso es verdad. Porque yo veo mucho eso, y al final no hay nadie, y al principio se agolpa todo el mundo, pero claro, es lógico porque nadie quiere perderse el puesto y me quedé sin y tengo que esperar 5 kilómetros más, ¿no? Pero lo que sí suele repetir es que en las carreras que están bien organizadas, por lo menos las que tienen más en cuenta esto, los puestos suelen ser iguales. No hay un puesto que tenga una mesa de 3 metros y otro que tenga 5 mesas y que tenga 40 metros. Son más o menos iguales, entonces sabés. Y eso también está bueno, saber que va a ser previsible, que van a estar en ese kilómetro, que son las botellas de Nestlé, me decía la organización, de 500. Mirá, las de tapita. Sí. Bueno, y los vasitos los de Gatorade, que son los que se pueden doblar.
los sepan eso, biodegradables. ya lo hemos hablado un montón de veces. La mejor forma de tomar, o sea, creo yo que la mejor forma, la que me ha resultado es agarrar el vasito, que son esos materiales que son de como un cartón plastificado que Biodegradables, no se sí. quiebra, ¿viste? No es como el vaso que lo apretás y se quiebra. Lo apretás del medio con los dos dedos así, lo apretás ahí y te queda los dos dedos tocándose y queda como un piquito, como un 8 y tomás ahí. Así no te. Porque si tomás Volcás así con el todo. vaso, digamos, abierto, te ahogás, te entra aire, es muy fácil ahogarse y volcarse todo, así, mucho más fácil. Y bueno, hay una estrategia ahí para los que son principiantes, lo tengan en cuenta. ¿Seguimos, Rosario? Seguimos la próxima, con lo que iba como la más importante y ya. Bien, Y ya durante. ¿Qué hacemos? el durante, el tema de la suplementación, porque hasta acá hablamos de la hidratación y que algo también a tener en cuenta es el uso de electrolitos, que ahora está como muy en boga el tema de los electrolitos y el uso de cafeína. Con respecto a los electrolitos, yo siempre, y siempre lo mencionamos esto, Colo, los electrolitos no son para todos y hay diferentes dosis. Hay dosis de 200, hay dosis de 400, hay dosis de 700. Yo siempre digo, hay que personalizar. Paren Bueno, una cosa. sí, No todo el mundo sabe qué son los electrolitos. Que expliquemos primero bien, qué son. ¿De qué se trata? excelente. Uno cuando busca hidratar adecuadamente, busca colocar agua, colocar sodio y un poco menos proporción potasio. ¿Qué hace el sodio? Es el que permite que el agua sea más eficiente en el cuerpo, ¿no? Que entre realmente a la célula. Entonces uno Bien. recupera con electrolitos, quiere decir, bueno, que tiene aporte de sodio y un poquito de Son potasio. las sales estas, el sodio y el potasio en este caso son electrolitos. Hay otros electrolitos también, son básicamente sales que tienen una función en el cuerpo, como está diciendo Rosario, que intervienen en la contracción muscular, en el transporte y otras cosas, pero bueno, son las sales. Lo que perdemos, de hecho, cuando te cae la gota de sudor en la boca, te vas a dar cuenta, es saladito. O sea, entonces no estás perdiendo agua nada más. O cuando te queda la ropa negra, viste que corres con ropa Sí, negra y te queda todo blanco, que parece sal, no parece sal, es sal, o sea, estás perdiendo sodio eso iba a y decir. hay que reponerlo. Pautas de alerta, ¿no? Transpiro muchísimo, como Sí, dice Colo, dejo marcas en el rostro, me arden mucho los ojos, se me empasta sí, mucho la boca, me agarra dolor de cabeza, tengo calambres, tengo ganas constante de ir al baño a hacer pis cuando entreno, cuando corro. Todo eso me habla de probablemente falten más electrolitos. Y las dosis desbalance varían. hídrico, técnicamente, ¿no? Hídrico, ¿no? Que puede ser porque falta más sodio o porque también falta más ingesta de líquido, ¿eh? No es que la culpa es Ujú. solamente que falta más sodio. ¿Dónde puedo encontrarlos? En pastillas, que vienen ahora que vienen cápsulas de 200, que son las que van a boca, o vienen unas que se diluyen, o vienen los sobres, ¿sí? Ahora, están como de moda los sobres y hay que ver si los necesitan o no. Yo tengo particularmente deportistas, y siempre lo cuento, que pierden en un entrenamiento 4 kilos, que son los más extremos, deportistas que pierden mucho más, 1,5, 1, y deportistas que no pierden nada. Entonces, la dosis de sodio se individualiza, ¿no? Claro. Y la ingesta de líquido también. Entonces, sí tengan en cuenta estas pautas de alerta como para decir, bueno, probablemente esté necesitando electrolitos, o si por lo contrario les pasa que colocan una pastilla de sal, por ejemplo, y terminan recontradematizados, con las manos muy hinchadas, con el rostro muy hinchado, con ojeras, y probablemente me hable de que no necesito una dosis de electrolitos y que la tengo que bajar. Entonces, eso se individualiza, la verdad que se testea. Nosotros en NDA tenemos un laboratorio y lo testeamos, ponemos parches y a partir de ahí hacemos un análisis de la pérdida de sudor. Lo importante es, como siempre decimos con el Colo, se personaliza, entonces no todo es para todos. Entonces, en el durante tener en cuenta si hace falta o no uso de pastillas de sal o de electrolitos en sobre. Por lo general en calle se usa más pastilla, lo que es la cápsula. Ujú. Lo que son, como decíamos hace un rato con uno de los que comentaba, geles, membrillos, dátiles y las chew, que son las gomitas que tiene Gu, que son muy piolas, o las gomitas en sí, es lo que más se usa en calle. El timing de colocación de esas suplementos, porque uno busca en el durante colocar suplementos, alimentos, porque como decía el Colo hace un tiempito, ¿no? El músculo tiene un tanque de nafta, ese tanque de nafta dura 1 hora, hora y media, y en ese Poco durante, más, poco menos, ¿no? sí, y en ese durante, si dura la competencia más que eso, bueno, se desagota. Cuanto más rápido voy, más rápido se desagota. Entonces, ¿de qué depende el timing? Porque el timing promedio es, bueno, un gel cada 40 minutos. ¿Pero de qué depende?
Y depende de la intensidad a la que vaya. Entonces, si yo tengo un deportista enfrente que corre a 4, que corre a 4:30 y está en un timing de colocación de geles, de un gel cada 40 minutos, y probablemente esté dando ventaja, porque está yendo rápido y necesitamos colocar los geles más próximos. Es decir, Y por la ejemplo, capacidad, Rosario, ¿eh? No todo el mundo tiene la misma capacidad de poder asimilarlo. hidratolerancia, muy Trabaja bien. y todo, se entrena y todo, pero yo, por ejemplo, actualmente tengo un límite en los 60, 65 gramos por hora. Ya como cuando me quiero pasar de eso, hay una consecuencia y hay un costo que puede ser ir al baño directamente, o sea, que me agarre la diarrea del corredor, que a más de uno le ha pasado, cuando te pasás de carbohidratos. O sea, pues si no yo agarro y me como 4 geles juntos, entonces voy más rápido y tengo más combustible. No, no es tan así. O sea, También. en un mundo ideal sería así, pero no funcionan así las cosas, ¿no? Hay que tratar de ser más No, y cuidadosos. también pasa que uno copia mucho al Elite, es decir, bueno, si el Claro. Elite de Londres metía 120 gramos de hidrato de carbono por hora, yo lo voy a Por eso lo intentar, digo. Por eso lo pero, digo. pero recordemos que el Elite de Londres hace una maratón en 1 hora 59 y nosotros amateur las hacemos en 4 horas, entonces imagínense que nosotros metimos en vez de 2:40, 4:80, y esos 4:80 no tienen buena tolerancia probablemente, Claro. entonces Sí, sí. depende un poco del ritmo al que se vaya, pero claramente, como mencionaba el Colo, de la tolerancia. Entonces, tampoco ahí me sirve compararme con el de al lado, sino es ver a qué ritmo voy, cuál es mi tolerancia y cuál de todas las opciones me resulta mejor y más amigable. ¿Sí? Entonces, Bien, una cosita antes de seguir, que ya estamos cortando del tiempo. Los electrolitos también, creo que no los dijimos, también están en las bebidas isotónicas, en el Gatorade, Powerade, tiene los gel. electrolitos, con la diferencia que es más difícil de calcularlo porque no sabes cuánto tomaste, porque vos agarras un vasito y cuánto tiene ese vasito y cuánto se te volcó. Con la cápsula es más medible, sabes que la cápsula estaba viendo de Nutremax trae 215, por ejemplo, que es una medida estándar, miligramos de sodio, y una botella entera de Gatorade, depende de la fórmula, trae 220, 223 miligramos de eso. Casi lo mismo, una botella entera, y no te tomás una botella entera. O sea, ¿cómo te tomás? Tomás un vasito, se te vuelca, 2 tragos, 3. Difícil, ¿no? Sí, por eso son estrategias. Yo tengo pacientes que por ahí quieren ir durante 10 kilómetros con un soft y isotónica en el soft, entonces, bueno, durante toda esa hora se colocan, entonces, ahí lo puedes medir. claro, ahí lo miden, ¿no? Pero Pero si dependés del puesto de lo que agarraste, lo que se te volcó, no sé cuánto tomé. No tengo Pero si idea. yo no fui con esa estrategia de soft, no puedo contar con el puesto, ¿no? Entonces, Claro, exacto. a tener en cuenta electrolitos, a tener en cuenta la estrategia de suplementación de alimentos y a tener en cuenta el tema de la cafeína, que hoy está como muy en boga, es la dosis, si sí o si no. La realidad es que la cafeína tiene, bueno, con lo habremos hablado en un montón de videos, ¿no? Tampoco me quiero extender, pero uno lo puede usar en 3 tipos de carreras, por así decirlo. O en una carrera muy corta y muy explosiva, donde quiero ir a personal best, por ejemplo, una 10K, puedo tomar un gel previo y salir con todo. En una maratón, de mitad de carrera para adelante, es decir, para que esa sensación de falta de rendimiento, de cansancio, de alguna manera la dilate un poco. O en una otra distancia en los momentos de la noche para mantener el tema de la vigilia. El tema es, que siempre lo mencionamos con el Colo, es cuidar la dosis, porque ahora hay muchos geles de 100, entonces me puedo llegar a pasar muy rápido, calcular correctamente, sí, y que no nos pasemos de 400, 500, la realidad que en 21K no haría falta, pero el que quiera llegar a ir con un poco de cafeína puede colocar, que también yo siempre menciono en estas charlas, de entre que desayuno y llegué al predio y se largó por corrales, que el año pasado desde la largada hasta el último corral se tardaron casi 40 minutos, y por ahí entre mi desayuno, que fueron las 6 de la mañana, y terminé de largar, pasaron 2 horas. Entonces me puedo colocar ahí en el predio 30 minutos antes. Por ejemplo, un gel puede ser una opción, como una banana, un membrillo, pero colocar algo si hay una ventana más de 2 horas al desayuno. Bueno, un gel con cafeína puede llegar a ser una opción ahí prelargada, o un primer gel a los 30 minutos. Pero la realidad es que es una carrera que dentro de todo tiene una distancia bastante adecuada, no haría falta, a no ser que quieran ir con cafeína, tomarlo más que nada antes de largar o en la primera Sí. mitad de carrera. Respecto a eso, atención, Rosario, porque no es que la cafeína hace efecto inmediatamente, o sea, tiene un periodo que tenés una ventana hasta que empieza a hacer efecto, y si lo tomás 30 faltando un 30. kilómetro para el final, no tiene mucho sentido porque no va a entrar, ¿no? Exacto, por eso siempre va en esa primera parte y no al final. Exacto. Y por último,
el tema de la recuperación. A ver, la realidad es que los 21K es una carrera recontra festiva, es la fiesta del running, probablemente lleguen o a un VIP o a su gazebo, el running team los espere, pero tengan en cuenta que lo que uno busca, ya sea en un fondo largo, en un entrenamiento largo y en alguna otra carrera por ahí que ustedes vuelvan a su casa, es recuperarse lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que no esté todo el lunes con ataques dulces, con sensación de hambre constante. Cuanto más larga es la carrera, más me va a pasar eso en post. Y probablemente cuanto más larga, más tienda a engriparme después. En la 21K no va a ser tan grave, pero sí, si ustedes quieren mejorar la recuperación, pueden llevarse alguna barra proteica al predio que combinen con la banana que les dan ahí a la llegada, alguna batida de proteína con la banana, o también hay marcas de suplementos que tienen un suplemento que se llama Recovery, que se lo pueden armar en el predio y directamente tomar. El día que están en su casa porque hicieron un fondo y vuelven, pan con huevo revuelto, yogur con granola, son opciones que post-entrenamiento largo son válidas para recuperarse más rápido. Bien, Rosario, se nos fue la hora. Se nos fue la hora, Colo, ¿viste que dijiste Yo que te dije, vamos a hacer la cortita, ¿no? Esto lo liquidamos en 15 minutos. ¿Qué nos Cuando pasa? nos ponemos a hablar de esto, podemos estar 4 horas más todavía. Y Rosario se tiene que ir, porque si no. Entra otra charla, Claro. Colo. Pero bueno, Te esto veo. queda para los que. Mira, muchísima gente pasó por el vivo. Esto queda grabado acá en la cuenta. Después voy a hacer algunos cortes, por ahí a sacar partes, pero guárdenlo para que les pueda servir tanto para esta carrera, para estos 21, como para futuras carreras, porque hay información acá de primera, de la mano de la licenciada en nutrición Rosario Casal y su equipo de nutricionistas NDA Nutrición. Gracias, Colo, por el tiempo, gracias por el espacio y seguramente nos vemos en la expo el viernes. Yo estaré a la tarde. Bien, te despido rápido porque tenés que ir, pero si no, nos quedamos. La próxima la seguimos, dale. Dale, Colo, un beso enorme. Chau, chau. Gracias a todos, Gracias, Rosario, gracias a todos por estar. Queda grabado esto y bueno, para que lo vean cuando quieran. Chau, chau.